Se ha estrenado el primer teaser trailer de la siguiente película de la saga Godzilla Minus Zero. Y aunque parece que puede tener muy poca información, con este nuevo teaser y las cosas que ya sabíamos de antemano, podemos confirmar información bastante importante. Pero no te preocupes, este no es uno de esos canales en los que sobreanalizamos cada pequeño detalle para sacar dinero con el mínimo esfuerzo. No, todo lo que te diré a continuación es información bastante fidedigna. Por lo que sabemos del teaser trailer, ahora sabemos que esta secuela ocurre 2 años después de la muerte del Godzilla en la primera película. Esto es muy importante de mencionar, porque anteriormente se nos había mostrado una nueva atracción de Godzilla en la que aparecía Mechagodzilla, y muchos consideraron que esto podría spoilear el villano de la siguiente película. Sin embargo, ahora sabemos que esto no puede ser posible, porque en 2 años no pueden crear un Mechagodzilla tan futurista, así que definitivamente es algo que no veremos en esta película. El teaser trailer es bastante sencillo y rápido. Comienza con mostrarnos la destrucción de Tokio y las consecuencias que la invasión de Godzilla tuvo en la gente, dejando secuelas traumáticas bastante graves. Además de esto, hay 3 secuencias que son sumamente breves pero que podemos analizar. La primera de ellas, y la más extraña, es la de los edificios que están volando por radiación en el cielo. Hasta el momento no sabemos a qué pueda deberse esto. Algunos han teorizado que esto puede deberse a los poderes gravitacionales de Space Godzilla, aunque en lo personal yo dudo bastante que podamos ver a Space Godzilla en la secuela de Godzilla Minus One, puesto que esta saga pretende ser mucho más realista, entre comillas, es decir, no veremos algo como alienígenas, demonios o cosas similares. Por lo que esta imagen es completamente extraña y verdaderamente no encontré información en internet sobre qué pueda significar. Déjame en los comentarios qué kaiju se te ocurre que pudo haber causado esto. Si puede ser un efecto secundario de la radiación de Godzilla, un nuevo poder de Godzilla u otro kaiju. En lo personal lo que más me convence es la idea de Space Godzilla, pero nuevamente de verdad no creo que puedan hacer algo así. Aunque sería interesante ver a Space Godzilla en esta película y en la película de Godzilla y Kong Supernova. Imagínate tener a 2 Space Godzillas en menos de un año. Sería increíble, pero dudo mucho que pase. Las otras 2 escenas que vale la pena mencionar son precisamente sobre Godzilla. Y es que tenemos 2 vistazos a Godzilla y parecen ser completamente distintos. El primero, y que debo decir que creo que se ha convertido en mi diseño favorito de Godzilla de la historia, es este Godzilla lleno de púas. Se ve increíble. Y de la mano con el punto anterior, muchos han teorizado que este puede tratarse de la evolución de Godzilla, y si quieres verlo así, llamarle Space Godzilla, pues tiene las púas por todo el cuerpo al igual que como lo tenía la versión espacial de Godzilla. Nuevamente, en lo personal yo no creo que sea así, pero si así quieres verlo, adelante. Y como podemos apreciar, se trata de un Godzilla mucho más grande que la versión que vimos en la primera película, lo que me lleva al tercer punto de este video, la comparación que tenemos de Godzilla con la Estatua de la Libertad. Ahora, esta imagen es muy importante por 2 puntos muy importantes. Estoy grabando esto sin guión, perdón. Ya lo habías notado, ¿verdad? Y es que el primer punto muy importante que podemos rescatar con esta imagen es el hecho de que Godzilla ahora es más alto que la Estatua de la Libertad, que mide unos 93 metros, lo que haría que este Godzilla mida unos 100 metros de alto, colocándose como uno de los más altos, comparándolo con Shin Godzilla, Godzilla Heisei o el mismísimo Godzilla del Monsterverse, que por cierto, con esto ya me dieron ganas de hacer un versus entre el Godzilla Minus One con el mismo tamaño del Godzilla del Monsterverse, pero déjame en los comentarios si esto te interesa para aprovechar el hype. Y el segundo punto muy importante de esta escena es que el mismísimo Takashi Yamazaki, director de la primera y segunda película, ha dicho
dicho que no se esperaba que la película fuera tan famosa en todo el mundo, y como muestra de agradecimiento quiere mover a Godzilla fuera de Japón, moviéndolo a otros países. Lo que, si te doy mi más sincera opinión, es algo increíble. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Te gustó este teaser trailer? ¿Te pareció muy corto? ¿Y qué te pareció esta nueva versión de Godzilla? En lo personal, me parece increíble. Déjame tu opinión en los comentarios. Este ha sido un video sumamente corto y estoy experimentando para reaccionar así a este tipo de teaser trailers. Déjame en los comentarios si te gustó este tipo de videos o si mejor nos centramos en los videos de los sábados. Sin nada más que decir, si el video te gustó, no olvides dejar tu Godzilla like y tu comentario. Y suscríbete porque subo videos todos los sábados. Muchas gracias por ver el video y recuerda que yo soy el Rey Ala.